Muchas gracias, muy buenas noches ya a todos ustedes. Queremos informarle a la opinión pública de una decisión que está contenida en una comunicación que nos envió en el día de hoy la doctora Ángela María Echeverry, agente liquidadora especial de Saludcop EPS, en un tema que ustedes saben ha centrado la atención de esta Procuraduría casi desde el día cero. Nosotros nos hemos tomado muy en serio el derecho a la salud de los colombianos. Hemos dicho desde el primer día que esta tenía que ser una Procuraduría social, que tenía que velar por la garantía de ese derecho. Por esas cosas de la vida a mí me tocó tramitar como ministro del Interior la ley estatutaria de la salud, y como procurador no podía ser inferior a la responsabilidad de velar por los recursos públicos y por los recursos públicos de la salud, porque si los recursos públicos son sagrados, los recursos públicos de la salud de los colombianos son doblemente sagrados. Por eso en el día de hoy, y con el ánimo de contarle al país la decisión que se tomó a raíz de una petición de la Procuraduría por parte de la doctora Ángela María Echeverry, una decisión que para nosotros es una decisión valerosa, es una decisión que piensa esencialmente en esa garantía del derecho a la salud de los colombianos y cuyos efectos, por supuesto, nos comprometen a todos, a la Procuraduría General de la Nación como garantes del derecho a la salud, a la Superintendencia Nacional de Salud, para que en un proceso de inspección, vigilancia y control, que es precisamente la función que cumple, garantice la continuidad en el servicio y en la prestación, en la atención del derecho a la salud de los colombianos. Y por supuesto al Ministerio de Salud como ministerio central en la garantía de este derecho. En el día de hoy, la doctora Ángela María Echeverry nos ha comunicado la decisión de revocar la venta de Café Salud ante los reiterados incumplimientos de los compradores que han sido denunciados en repetidas oportunidades desde hace varios meses por el Ministerio Público. En respuesta al requerimiento que nosotros le formulamos a la doctora Echeverry en su condición de agente especial liquidadora el pasado 2 de agosto, es decir, exactamente hace 2 meses, por lo cual hubo mucha celeridad en la respuesta de la doctora Echeverry, para que se aplicara simplemente lo dispuesto en el reglamento de compraventa. Hoy la liquidadora de Saludcop y la Junta Directiva de Café Salud acogieron la petición de la Procuraduría General de la Nación de revocatoria de la venta y terminación del contrato, que trasladó las acciones al consorcio Presta Salud y de los contratos de arrendamiento de las clínicas a través de las cuales ESIMED opera como red Medimás EPS. Esta decisión, por supuesto, va a estar condicionada a acciones específicas de la Superintendencia Nacional de Salud. Como ya se ha dicho acá, el superintendente se encuentra en este momento en el Congreso, pero a partir de hoy nos compromete el trabajo de todos en garantizar que esta decisión se traduzca en el mejoramiento del servicio, en el respeto de unas obligaciones financieras y por supuesto en que sea la calidad en la prestación del servicio de salud, la eficiencia y la transparencia lo que caracterice de aquí en adelante la prestación de ese servicio. Esta decisión está condicionada precisamente a que la Superintendencia Nacional de Salud, y es responsabilidad de esa superintendencia, adopte todas las medidas necesarias para garantizar el aseguramiento por una parte y la continuidad de la atención a los demás de 4 millones de afiliados con que cuenta Medimás EPS. De ahí la trascendencia de esta decisión. Está de por medio la garantía del derecho a la salud de 4 millones de colombianos. Para ello, la Superintendencia Nacional de Salud adoptará un plan de contingencia gradual para que en los 29 departamentos de Colombia, donde tiene presencia esta EPS, se garantice la cobertura permanente, sin interrupción, en la atención de los afiliados y beneficiarios. Por nuestra parte, este Ministerio Público, a través de 84 procuradores regionales, provinciales, distritales, los personeros de más de 1000 municipios en el país, haremos lo que hemos denominado a partir de mañana una gran toma por la salud de los colombianos. ¿Para qué?
para vigilar la continuidad en la prestación de los servicios, para que no haya solución de continuidad, es decir, para que no haya interrupción en la prestación de ese servicio y que a los usuarios no se les traslade ese viacrucis que han vivido durante los últimos meses, precisamente de andar golpeando oficinas y la burocracia, interrumpiendo la prestación del servicio a la salud, porque la responsabilidad de adelantar esos trámites no tiene por qué recaer precisamente en los hombros de los usuarios, que muchas veces, como ustedes lo saben, no solo dilatan la atención, sino ponen en entredicho la vida misma de los usuarios. Aquí estamos hablando de derechos fundamentales de los colombianos. Estamos hablando del derecho a la vida, del derecho a la integridad, del derecho a la salud, que como ya lo he dicho, es un derecho fundamental. No vamos a dejar burocratizar además este proceso de transición que tiene que comenzar precisamente en las próximas horas. Un proceso que no es de la noche a la mañana, y eso lo tienen que saber con claridad los colombianos. Es un proceso que comienza mañana y que debe terminar más adelante, ojalá con mucha prontitud, cuando se le entregue la prestación de ese servicio a otras empresas prestadoras de salud que serán escogidas precisamente por la superintendencia en el ranking que tiene esa entidad como las mejores EPS para que comiencen a prestar ese servicio. Porque lo repito, aquí no puede ni va a haber interrupción en la atención a la salud de los colombianos y trataremos de que esa transición sea lo más rápida posible. Medimás tiene la obligación de dar continuidad a los servicios hasta que termine el proceso de transición. Insisto, para que le quede claro a los usuarios, no se trata que de la noche a la mañana Medimás deje de prestar el servicio, tiene que continuar prestando el servicio hasta que termine este proceso de transición. Para este propósito, como segunda medida, esta Procuraduría he convocado al Gobierno Nacional en cabeza del Ministro de Salud, al Superintendente Nacional de Salud, así como a las empresas prestadoras de salud que contarán precisamente con un proceso de selección por parte de la Superintendencia para que en el día de mañana participen aquí en la Procuraduría General de la Nación en una mesa de trabajo para definir la ruta y el plan de trabajo para este periodo de transición. Uno de los incumplimientos, porque ustedes recuerdan cuál ha sido la historia, venimos hace más de un año, este proceso comenzó en el primero de agosto del año 2017 y nosotros hemos registrado uno a uno los incumplimientos que hoy en día, además con mucha claridad en el documento que nos han entregado, ha corroborado la doctora Echeverri, agente liquidadora especial de esta EPS. Uno de los incumplimientos, dentro de esa larga fila de incumplimientos que más preocupa a la Procuraduría, tiene que ver con el cierre de 8 clínicas de las 19, oigan ustedes, 8 clínicas de 19 que integra ESIMED, sumado a la falta de pago de los cánones de arrendamiento, una deuda que asciende a más de 32.000 millones de pesos, así como a la falta de condiciones para la debida atención de los usuarios. Lo que ha habido detrás de todo eso ha sido la diligencia máxima que ha puesto la Procuraduría y ahora con el respaldo precisamente de las decisiones que ha tomado la agencia liquidadora de demostrar que por encima de todo aquí lo que nos importa es la atención debida y oportuna y eficaz a los usuarios del sistema. Como lo ha afirmado la señora agente liquidadora en la respuesta al requerimiento de la Procuraduría, en relación con el cronograma de pago de acciones de Cafesalud, por ejemplo, para mostrarles otro de los incumplimientos que fue suscrito en julio y agosto de 2017, los compradores se encuentran en mora en más de 90 días, habiendo hecho un último pago parcial en el mes de julio, pero ubicando la deuda en más de 74.000 millones de pesos sin incluir los intereses de mora correspondientes. Es decir, por el pago de acciones de Cafesalud hay una deuda de 74.000 millones de pesos. Pero además, frente al contrato de compraventa de acciones de ESIMED, no se ha hecho un solo pago por este concepto. Oigan ustedes, no se ha hecho un solo pago, por lo que a la fecha la deuda total asciende a 17.500 millones de pesos más los intereses de mora. Obligaciones que serán exigibles, por supuesto, mediante las garantías que soportaban los pagos.
los incumplimientos desde el punto de vista económico en los que hemos insistido prácticamente desde el día cero que comenzó esta acción de vigilancia en la Procuraduría General de la Nación, ascienden hoy a más de 125.000 millones de pesos sin contar intereses. Desde antes de la adjudicación de la venta, la Procuraduría, y eso vale la pena recordarlo, alertó que esos virtuales compradores no contaban ni con el músculo financiero ni con la experiencia suficiente para asegurar a los afiliados y para cumplir con esa obligación que venía, por supuesto, desde Café Salud. Hoy la liquidadora ha corroborado la veracidad y la precisión de los argumentos de la Procuraduría y ha adoptado estas decisiones que yo califico de valientes, y por eso celebramos la decisión que ha tomado la señora Ángela María Echeverry en el día de hoy. Nos parece que esto cumple un triple propósito. En primer lugar, el respeto de la legalidad y el respeto del orden jurídico de este país, que es fundamental. Es que los contratos se hacen para cumplirlos, más cuando hay obligaciones en donde se comprometen derechos fundamentales de los ciudadanos. En segundo lugar, el respeto de los recursos del sistema, que repito, son doblemente sagrados. Y en tercer lugar, el derecho a la salud de los colombianos, que ya lo he dicho, debe cumplirse y debe garantizarse con calidad, con eficiencia y con transparencia. Tres características que lamentablemente no brillaron precisamente por ser elementos fundamentales en todo este proceso. Con eso termino lo que es el contenido fundamental de este comunicado y le damos la palabra a ustedes para responder. Le doy la palabra en primer lugar a la doctora Ángela María Echeverry, al señor viceprocurador si quiere añadir algo e inmediatamente responderemos las preguntas de ustedes. Gracias, señor procurador. Con mucha tristeza tengo que decir que la decisión que tomamos la hacemos responsablemente, teniendo presente la salud, la vida y las personas. Uno puede dar plazos para pagar los créditos, los abonos, pero lo que ha ocurrido en estos últimos días, donde nos han cerrado más de 8 clínicas donde se prestan los servicios de salud a un número importante de usuarios de Medimás a través de Eximed, y de los cuales son propiedad de Salucop EPS, nos llevan a tomar esta decisión. Me queda la tranquilidad moral de haberles dado todas las oportunidades para que cumplieran, no solo con los plazos, sino con el mejoramiento y la mejor prestación de servicios de salud. Eso nos llevó hasta este momento a requerirles en muchas oportunidades. Algunas decisiones no las tomamos antes, esperando que mejoraran la prestación de ese servicio de salud. No es posible que clínicas como Salucop de la 80 en Medellín, con más de 100 camas, estén hoy cerradas por la entidad correspondiente, por aseo, por medicamentos, por falta de médicos y enfermeras y demás. Es responsabilidad que una ciudad no solo es un lucro cesante para la liquidación por el no pago del arrendamiento y demás, sino que esas camas, esos hospitales tienen que estar al servicio de la comunidad, de la ciudad, de las personas. Eso nos ha llevado a que no podía haber ya más plazo ante este incumplimiento reiterado y a pedir la restitución de todas las clínicas que han sido cerradas y que están en mora. Como consecuencia de eso, sabemos que se afecta la prestación del servicio de salud y responsablemente le hemos solicitado a la Superintendencia Nacional de Salud, a la Procuraduría y a los organismos de control, informando lo doloroso de esta situación, pero para que se tomen las medidas correspondientes en protección de los usuarios. En resumen, señor procurador, debo darle la razón,
en muchos de los incumplimientos que se han generado durante este tiempo, y creo que es la oportunidad para que esas clínicas las opere un tercero y las ponga en buenas condiciones a prestar servicios de salud a la comunidad. Muchas gracias, doctora Ángela María. Viceprocurador, ¿usted tiene algo más que agregar, por favor? Gracias, señor procurador, señora liquidadora. Solamente mencionar, señor procurador, que esta vigilancia ha sido ordenada por usted y ejercida por la Procuraduría General de la Nación desde antes del proceso de venta, momento en el cual se hicieron observaciones y recomendaciones que ahora vemos no pudieron cumplirse de la manera adecuada, y que esa vigilancia ha sido permanente. Informar igualmente que en la solicitud que planteó la Procuraduría ante la liquidación, donde se requería se iniciara la actuación administrativa tendiente a la revocatoria de la venta, expresamente se solicitaba que se diera el condicionamiento a la progresividad de esta medida en aras de garantizar justamente la atención de los usuarios, determinación que ha sido adoptada por la señora liquidadora y que será puesta en ejecución por la Superintendencia Nacional de Salud. Y un tercer punto que nos parece fundamental resaltar: Colombia tiene un sistema de salud que envidian otros países. Medimás es una de esas EPS, pero el sistema de salud es un sistema con dificultades, pero también con una robustez institucional, con entidades promotoras de salud que están en capacidad de asumir esta transición que, entre otras cosas, ya se ha vivido en el país en otros momentos cuando han dejado de existir entidades promotoras de salud y el aseguramiento ha sido asumido por otras empresas. Por eso ese llamado a la tranquilidad, a la calma. A partir de mañana, señor procurador, no pueden exigirse requerimientos a los usuarios de Medimás ni cambiar los cronogramas de atención. La EPS Medimás tiene la obligación constitucional y legal de continuar prestando sus servicios a la población afiliada sin romper la continuidad de los mismos, en tanto se surte este proceso de transición y se da el paso a otras entidades. Justamente por eso, en la sesión de mañana con el Ministerio de Salud y el Sistema de Salud se informará a la opinión pública sobre los desarrollos de lo que viene en esta transición y garantizar en todo momento la prestación del servicio. Buenas tardes, señor procurador. Bueno, la pregunta que también se hacen muchas personas y es que, bueno, ¿cómo se va a garantizar efectivamente a estos usuarios que van a quedar de alguna forma desprotegidos con esta decisión? Y también si hay por parte de la Procuraduría ya indagaciones en contra de personas que de alguna forma han contribuido a estos incumplimientos y que han, digamos, provocado esta decisión. Sí, por supuesto, yo quiero reiterar el llamado a la tranquilidad en el caso de los usuarios. Estas son operaciones que se han dado en el pasado y aquí lo que hay que garantizar precisamente, y por eso estamos convocando a la reunión de mañana, es a las EPS que van a asumir ese tipo de responsabilidad sin solución de continuidad, es decir, sin suspensión del servicio. Esa desprotección no tiene por qué ocurrir de ninguna naturaleza y estaremos pendientes con todo nuestro batallón de procuradores a nivel regional y a nivel provincial en todo el país para que en los 29 departamentos de Colombia se dé esa transición sin ningún inconveniente. Los usuarios no deben cumplir con ningún trámite adicional. Por ponerles un ejemplo, un paciente que tiene programada una cirugía sigue adelante con esa cirugía. Un paciente que se están otorgando unos medicamentos sigue adelante en esa materia y la EPS le tiene que garantizar la prestación de ese servicio. Ese es el sentido, además, porque lo que vamos a hacer es mejorar el servicio, no empeorarlo, ni suspenderlo, ni interrumpirlo. Yo le voy a dejar la palabra a la doctora Ángela María en esa materia, porque creo que ella quiere hacer otra acotación al respecto, pero la garantía es que aquí mañana estaremos con el Ministerio de Salud, con la Superintendencia Nacional de Salud, para garantizarle a los pacientes que la atención no va a tener interrupción, ni que los vamos a someter a ese viacrucis al que venían acostumbrados, porque la idea es que las mejores EPS de este país, que tienen la capacidad de absorción de esos 4 millones de usuarios, lo hagan sin traumatismos y sin solución de continuidad.
Bueno, lo importante aquí es recalcar dos temas. Se están terminando dos contratos. El primero, por incumplimiento de obligaciones dinerarias y por incumplimiento en la prestación del servicio de salud. Cuando se hizo la venta, en el contrato claramente se expresó que esa entidad tenía que cumplir con los requisitos y las exigencias que traen el orden legal y que la Superintendencia de Salud les ordenó en el momento que les fue aprobada la habilitación. Es decir, ellos no pueden desconocer ninguna de estos requisitos y el incumplimiento en estas circunstancias hacen que el contrato esté incumplido, no solo por la mora en el pago, sino por la violación a la prestación de estos servicios de salud. Y segundo, es la restitución de los bienes que son los inmuebles, las clínicas que están en Pereira, Tunja, Medellín, Cali y otras ciudades para, como lo expresé inicialmente, ponerlos al servicio de la comunidad para que se presten los servicios de todos los usuarios en cada una de estas ciudades y lo que lleva a la afectación al servicio de salud. Muy bien. La segunda parte de la pregunta que no la contesté, que tiene que ver con las investigaciones disciplinarias, quiero decirle que seguimos adelante con toda la claridad y la contundencia que ha caracterizado a la Procuraduría en esta materia. Ustedes recuerdan, y lo traigo ese título anecdótico, que muchos nos dijeron, ¿y qué hace la Procuraduría? Esto es un negocio entre particulares. No, señores, la salud de los colombianos no es un negocio entre particulares. La salud de los colombianos implica el respeto de los recursos públicos y del interés público. Por eso no solo vamos a seguir adelante con las investigaciones disciplinarias en esta materia, disciplinando a quien sea necesario, por sus conductas pasadas y por sus conductas presentes y futuras, porque las obligaciones para Medimás siguen hasta que se dé el desmonte total de esa EPS, y que de paso nos tienen que llevar, aquí haciendo una recapitulación que comentábamos con el viceprocurador y la doctora Ángela María, a que por ejemplo es hora de comenzar a recuperar los bienes del señor Palacino que están en el exterior. Ustedes saben que el señor Palacino está en la cárcel. El señor Palacino tiene una medida de aseguramiento, tiene una investigación de la Fiscalía, pero resulta que los bienes en el exterior de ese señor, que son los que van a garantizar además una cantidad de pagos que no se han hecho y que se traducen de nuevo en ineficiencias del sistema, porque la respuesta desde el punto de vista de la responsabilidad fiscal tiene que venir por cuenta de esos bienes. Luego seguimos adelante con todas las investigaciones disciplinarias. Viceprocurador, ¿decir algo? Siguiente pregunta entonces. Buenas noches, señor procurador, viceprocurador y liquidadora. Ustedes comprenderán que en toda esta decisión tenemos muchas dudas. La primera es cuáles serán esas EPS que se harán cargo de los pacientes, cómo será el proceso de selección, específicamente cuáles son. La segunda es, en su momento las autoridades encargadas del sector salud ofrecieron esta venta o anunciaron esta venta como una panacea. ¿Hay irregularidades en el proceso de venta o las irregularidades solo son por parte del incumplimiento del comprador? Y una tercera pregunta, ¿qué pasa con los trabajadores? ¿Se les garantizarán los derechos laborales en este proceso de transición? Muchas gracias. En primer lugar, informar por supuesto que el plan de transición es una obligación que compete al Gobierno Nacional, en particular a la Superintendencia Nacional de Salud, quien debe garantizar este proceso de migración progresivo de los afiliados a Medimás, los cuales pasarán a ser asegurados, cubiertos por EPS según el ranking de la Superintendencia Nacional de Salud. Un elemento fundamental que hay que mencionar aquí, y no vamos a permitir desde la Procuraduría que haya retrocesos. Los afiliados a Medimás llevan sufriendo 3 años en esta transición de una EPS a otra. Por eso, la transición hacia el futuro, el paso hacia el futuro es que su aseguramiento sea cubierto por las EPS que tengan las mejores calificaciones, las condiciones de solvencia económica, las menores quejas, reclamos y tutelas, el músculo financiero y de aseguramiento. Ese será una materia que se definirá con la Superintendencia Nacional de Salud, con la vigilancia de la Procuraduría, y que será progresiva, esperamos en el término
de los próximos meses se dé esa migración. Por supuesto no me referiré a nombres específicos porque será un proceso de transición y tendrán las aseguradoras, dependiendo de su capacidad financiera de aseguramiento, unos techos, unos topes de aseguramiento para que los afiliados puedan desplazarse libremente en ejercicio de un derecho legal, y es el de la libre elección. Los afiliados tienen el derecho a elegir quién los asegure y la obligación de las EPS es acogerlos, absorberlos. En segundo lugar, la pregunta hace referencia a investigaciones. El señor procurador ha señalado, la Procuraduría continúa con el ejercicio de su función disciplinaria, evaluando si hay méritos para disciplinar funcionarios públicos o servidores de nivel directivo de la EPS, y tomará pues las determinaciones a que haya lugar. En tercer punto, muy importante dar esta información, señor procurador, en relación con los trabajadores. Aquí tenemos dos grupos de trabajadores: los trabajadores de ESIMED, aquellos que tienen que ver con la prestación de los servicios. La prestación de los servicios, las clínicas, las IPS, pues van a continuar con la actuación que la liquidadora defina de manera directa, con una venta a otra entidad que ofrezca las condiciones de seriedad y garantía financiera, y ahí operará la figura de la sustitución patronal. Estos trabajadores continuarán, digamos, bajo el nuevo régimen del comprador correspondiente o de la actuación que se defina en esa transición administrativa. Y en el caso de los trabajadores directamente de la EPS, es muy importante informar que la Procuraduría ha convocado al Ministerio de Trabajo y al Servicio Público de Empleo para adelantar un programa de seguimiento para buscar el reenganche, la revinculación de estos trabajadores en otras entidades del sector salud y buscar, por supuesto, una salida laboral frente a ellos. Insisto, estamos frente a un sistema, hay necesidades de ese sistema y muy seguramente estos trabajadores tendrán que ser absorbidos por otras entidades del sistema. Perdón, antes de terminar, un comentario adicional. Recuerden ustedes que la EPS, cuando empezó a funcionar el 1 de agosto del año pasado, empezó a funcionar con 0 pasivos, es decir, les dimos una EPS nueva, una EPS con todas las oportunidades de prestar el mejor servicio, que recibía una UPS libre, es decir, estaba destinada a prestar los servicios represados que tenían los usuarios. Quiero hacer claridad al respecto porque creemos que esa fue la oportunidad en la mejora en la prestación de los servicios de salud. Es decir, hoy no podrán decir que les dejamos pasivos y obligaciones viejas que pagar. Última pregunta, entonces. Buenas tardes, tengo varias preguntas en una. El primero es cómo va a ser el tema de los tiempos. Ustedes indican que mañana van a empezar una mesa con la Superintendencia de Salud y con el Ministerio. ¿Hasta cuándo se establece entonces que va a funcionar la EPS Medimás? Sabemos que esto es un conglomerado de socios y ellos ya han anunciado que van a demandar. Entonces quiero saber qué pasaría con este tema y específicamente con el tema de ESIMED. Ustedes mencionan que pues digamos estas clínicas van a ser devueltas y quiero saber quién va a empezar a operar estas clínicas, quién va a operarlas, y pues también Medimás había cancelado ya una plata, o sea ellos deben, pero también habían cancelado unos montos. ¿Qué va a pasar con esos montos? Y además de las investigaciones que ya estaban cursando en ESIMED, digamos por el tema del bebé que murió hace un mes, ¿qué va a pasar con esos procesos que ya se estaban adelantando contra ESIMED? Primera precisión, ellos no han pagado las clínicas, ellas tuvieron la opción de comprarlas y hoy no las han comprado. Las clínicas que están cerradas y que pertenecen a EXIMED, que pertenecen a Salucop, es las que estamos pidiendo la restitución. Segundo, se buscará la mejor forma o manera de poner a la venta y entregar en operación estas clínicas a un tercero, como quiera que hoy con el cierre definitivo de algunas y temporal o provisional de otras, pues están sin prestar servicio alguno.
con el tiempo es muy importante, que eso lo determinará precisamente. Nosotros, ustedes lo saben, nosotros no somos gobierno ni somos administradores, somos una entidad de control y vigilancia. Hemos citado a la mesa de trabajo precisamente mañana para concertar y nosotros servir como garantes de una solución que tiene que ser la más rápida posible. Lo que nosotros esperamos es que haya una transición rápida, pero por encima de todo, que no se vaya a afectar lo que hasta el momento ha sido el gran déficit de la prestación de ese servicio, y es la calidad del servicio y la eficacia del servicio, y que por supuesto que sea un proceso absolutamente transparente. Tenemos confianza porque ustedes recuerden que ha sido un poco el lema de este gobierno, y lo ha dicho el presidente Duque desde que se posesionó, que había que depurar el sistema de salud y que debían permanecer en el sistema de salud las buenas EPS y tenían que desaparecer aquellas que le estaban incumpliendo en la garantía de ese derecho sagrado a los colombianos. Viceprocurador. Solamente un punto, procurador, quizá para ahondar en uno de los temas de la pregunta. Estamos en un Estado social de derecho. Lo que ha hecho la Procuraduría es activar una función administrativa, requerir a la liquidación, a la liquidadora, y no conocemos pues actuaciones, anuncian ustedes demandas de parte de los dueños, de los accionistas, pues tendrán su derecho, solamente un llamado a la razonabilidad en el ejercicio de las acciones judiciales. Hay unos incumplimientos muy graves que son de público conocimiento, y que se logre superar estas circunstancias seguramente en el Tribunal de Arbitramiento, que también está previsto como un mecanismo de solución en el contrato de compraventa, pero que esto no se nos vuelva un tema de debate judicial de parte actora contra el Estado. El Estado no tiene ni puede tener temor a tomar las decisiones administrativas que le corresponde en garantía del derecho de los afiliados del sistema de salud. Con esa solidez jurídica se actúa, y por supuesto respetando las garantías procesales se responderá en su momento por parte del Estado cualquier reclamación que haya.